Último minuto. Noticia de último minuto desde el Congreso. Hasta ahora el Senado vota el bono de 200.000 pesos con cargo fiscal anunciado por el gobierno. Escuchemos lo que pasa hasta ahora. Recordemos que este beneficio iría para quienes hayan tenido saldo cero en sus cuentas individuales luego de haber retirado el primer y segundo 10% y que tenían menos de 200.000 pesos al 31 de marzo. Y hay otro universo de 600.000 beneficiarios que nunca estuvieron en saldo cero independientemente de que hayan realizado o no el retiro de sus fondos previsionales, pero que al 31 de marzo tenían un saldo inferior a los 200.000. Sigamos. Cero, abstenciones, cero. Despachado el proyecto. Aprobado entonces el proyecto que entrega un bono de 200.000 pesos. Vamos a presentar a nuestra compañera Javiera Ponce, que está en el Congreso y que ha seguido de cerca toda la votación. Javiera, buenas tardes. Hola Claudia, buenas tardes. Claro, ya lo comentábamos hace un rato atrás también respecto de este bono, hacer la aclaración entonces de que una vez que ingresó esta indicación, ahora no solo beneficia a quienes estaban en cero en sus cuentas de capitalización individual, sino que también a quienes tenían muy poco saldo, producto o de haber retirado por los retiros anteriores de fondos previsionales o también por haber tenido poca cotización, por ejemplo, para quienes estaban trabajando hace pocos meses. Esto rige para quienes hasta el mes de enero hayan sido afiliados, 1 de enero, afiliados hasta esa fecha en AFP y se hace entonces efectivo para quienes hayan hecho retiros hasta el 31 de marzo y haber estado en cero en algún momento hasta el 31 de marzo o, como yo les comentaba, para quienes va a aplicar este complemento es para las personas que tenían poca plata en sus fondos de pensiones y que finalmente entonces van a recibir este diferencial. Se ha caído, sí, el reintegro de fondos previsionales, que era algo que contemplaba el proyecto, pero que la Cámara rechazó y el Gobierno decidió no insistir aquí en el Senado para evitar así un tercer trámite que finalmente extendiera más el debate y por lo tanto no llegara rápido este bono a las familias, a las personas que lo están esperando, porque ahora ya salido desde el Congreso esta tarde está en condiciones de ser promulgado y publicado entonces este proyecto con este bono de 200.000 pesos y también el complementario para quienes tenían entre 0 y 200.000 pesos en sus fondos de capitalización individual. Exacto, esta indicación buscaba que los fondos retirados fueran reintegrados por medio de una cotización adicional de un 1% con cargo al empleador y otra de un 1% aportado por el fisco. Esto es lo que finalmente se rechaza y para que las personas les quede claro, finalmente lo que se va a pagar acá es un diferencial también. Por ejemplo, si una persona tiene 100.000 pesos, se les va a dar un bono de 100.000 pesos para que complete los 200.000 que son los que indica el bono. O sea, acá no se requiere que una persona tenga saldo cero para que obtenga este dinero que ahora ha sido aprobado, ¿no?, por el Senado y que ya queda listo, ¿no, Javiera?, para ser publicado en el diario oficial y que se pueda comenzar a pagar, ojalá la próxima semana. ¿Se conocen los plazos al respecto? No, no es tan rápido porque contempla el proyecto 30 días desde promulgado el proyecto para que la Tesorería General de la República comience a hacer los pagos. Probablemente pueda ser antes, probablemente pueda ser más rápido, pero de todas maneras el proyecto habla de 30 días para poder hacer esos depósitos a las cuentas de AFP, porque ojo con eso también, habían parlamentarios, tanto acá en el Senado como en la Cámara, que estaban abogando porque esto se depositara en las cuentas RUT de las personas, pero finalmente van a ir a parar a las cuentas de la AFP porque estimaron los parlamentarios y también así lo solicitó el gobierno que era el mecanismo más rápido para hacerlo, considerando que las AFP ya tenían la información no actualizada de las personas que podían ser beneficiadas, cuánta plata tenían en sus fondos y consideraron que iba a ser más rápido por eso y además para evitar problemas con las retenciones de pensiones de alimentos que también rigen en este sentido. Sí, había un apoyo transversal para esta iniciativa que termina siendo aprobada entonces por el Senado. Está listo el bono de los 200.000 pesos. Muchas gracias, Javiera, por informarnos desde el Congreso. Buenas tardes para ustedes en sus casas. Seguimos con nuestra programación habitual. Buenas tardes. Bien.
Bien, la sala del Senado aprobó y despachó a ley el bono de 200.000 pesos con carga fiscal, se lo estábamos comentando. Ahí está Javiera Ponce en el Congreso Nacional. Para conocer también finalmente, Javiera, cómo votaron los parlamentarios. Sí, bueno, hasta el momento que, al menos antes de que comenzáramos el despacho, no, la mayoría de los parlamentarios se había mostrado a favor de poder apoyar este bono, a pesar de que algunos de ellos hacían la salvedad de que no les gustaba que finalmente otra vez se estuviese haciendo uso de los ahorros de las personas, porque lo que está ocurriendo aquí es que el Estado va a poner plata en las cuentas de AFP, pero la gente nuevamente la va a retirar, así que incluso se puede tomar como una especie de cuarto retiro de fondos de pensiones, ¿no? Y eso también se ha criticado porque hay parlamentarios que indican que evidentemente no es la forma de ir en ayuda de las personas. Por lo mismo, cuando este proyecto se planteó, también algunos comentaban que lo ideal era que si esta plata la iba a inyectar el Estado, ¿por qué no inyectarla en esta iniciativa de la renta universal de emergencia que están planteando desde la oposición? Pero finalmente el mecanismo que se ha escogido, al menos para ir en auxilio, digamos, de las personas que no estaban capacitadas para poder hacer un tercer retiro de los fondos de pensiones recién promulgados hace unos días atrás, porque estaban en saldo cero, producto de los mismos retiros hasta el 31 de marzo, o porque tenían muy poca plata en sus fondos, entre 0 y 200, y para ellos y para ellas también entonces va a regir un bono complementario, es decir, como la diferencia de los montos que requieran esas personas. Si tenían 5.000, 10.000, 15.000 pesos en su cuenta, el Estado se pone con la diferencia para entonces lograr los 200.000 pesos que contempla este bono, que va a ir a las cuentas de AFP. Sí, no sé si puede ser en el podio. Sí, vamos a escuchar al senador para que se ubique allí en el podio del Senado para conocer las reacciones por parte de los senadores luego de que se despachara este bono desde acá del Senado. Chile necesitaba buenas noticias y necesitaba algunas certezas en este escenario de incertidumbre. En el Senado se acaba de aprobar 40 votos a favor con 0 en contra. Efectivamente, hace mucho tiempo que no se veía una unanimidad. Este bono de 200.000 pesos para todas aquellas personas que no tienen saldo en la cuenta de la ahorro previsional, o aquellos que tienen un saldo menor. Esto es un costo fiscal de casi $1.000 millones, una cantidad muy importante, que va justamente en ayudas difíciles, pero en un tiempo oportuno para las 3.525.000 personas que van a poder recibir estos fondos. Creo que es un buen paso, creo que aquí hay una buena política pública, dado los dramas que se viven en la pandemia, y es de esperar que este sea el camino del entendimiento, no del enfrentamiento, el camino de que alguna vez uno pueda tener votaciones unánimes. No hay que tenerle miedo al acuerdo, no hay que tener miedo a coincidir, porque todos cedemos para poder dar cierta estabilidad en las certezas para Chile. Senador, creo que un buen día, una buena tarde. Senador, ¿qué le parece que el gobierno no haya insistido de todas maneras con el reintegro y en qué instancia legislativa eso se debiese debatir? Efectivamente, el gobierno creo que hizo un paso generoso. A veces la gente dice, pero ¿por qué no hay espacio para entenderse? Bueno, el gobierno lo que ha hecho, teniendo un muy buen complemento, que es la posibilidad de reintegro del 2% con costo fiscal del 1%, y otro 1% de costo de los empleadores, ya que no había voluntad de acuerdo en esa materia, se sacó la norma para ingresarla en otro proyecto especial, que yo espero haya la conciencia, la madurez en el sentido de país de poder aprobarlo, porque es la única fórmula de que las pensiones del futuro no sean tan bajas como las de ahora. Así que fue un gesto de la autoridad, sí, también hubo gestos de otros sectores políticos, porque eso es lo que logra este 40-0. Ojalá que el 40-0 dure harto. Gracias, senador Coloma. Vamos a escuchar ahora al senador. Hoy día tenemos una muy buena noticia para Chile, porque los 3 millones de chilenos que no tenían ahorros previsionales efectivamente van a contar, gracias a este impulso del gobierno del presidente Piñera, con este bono de 200.000 pesos. También es la fórmula de llegar a acuerdo. Yo también quiero agradecer al ministro de las Express y también al propio gobierno que no haya insistido en este segundo trámite constitucional
en el reintegro que no tenía lamentablemente los votos de la oposición y será materia de discusión justamente en la reforma previsional. Yo quiero pedirle también al Gobierno y también al Parlamento que hagamos acercamientos respecto a los mínimos comunes para poder llegar a un acuerdo nacional que involucre no solamente como era este objetivo de lograr este bono de 200.000 pesos, sino también sacar adelante la necesidad de la reforma previsional para Chile, que está en la Comisión de Hacienda del Senado, como también sacar adelante la posibilidad de un acuerdo tributario que nos permita ayudar también a resolver la situación compleja que están viviendo muchas familias. Hoy día se requiere empatía, se requiere voluntad, y hoy día se ha demostrado con este 40-0 en el Senado de la República. Muchas gracias, senador Chaguán. Vamos a escuchar al Ejecutivo también. Está el ministro Juan José Ossa de la SECPRES acá a esta hora y también va a referirse a la aprobación entonces de este bono de 200.000 pesos en el Senado. Hace mucho tiempo no había unanimidad en el Senado para tramitar este tipo de normativas. ¿Qué le parece? Buenas tardes. Bueno, celebrar una votación 40-0, por lo menos desde que yo soy ministro no había tenido la alegría, ¿no es cierto?, de ver una votación unánime, que refleja, espero, nuevos vientos, nuevos aires para enfrentar los próximos meses de pandemia. Sabemos que estamos viendo una luz al final del túnel, pero también sabemos que vamos a tener que seguir auxiliando a las familias, vamos a tener que seguir auxiliando a las pymes, buscar nuevas formas de recaudar para poder avanzar en ese camino. Así que solo me queda agradecerle desde luego a Chile Vamos y también, por supuesto, a la oposición por esta gran colaboración que vimos en este proyecto. Ministro, agradecían también desde la oposición el gesto de que ustedes no hubiesen insistido con el reintegro, ¿no?, que también permitió no llevar esto a un tercer trámite y alargar más el debate. Bueno, la verdad que para nosotros en el proyecto original era muy relevante que las pensiones no fueran dañadas. Pero también entendemos que cuando ciertas discusiones se ideologizan demasiado y aportan, necesitamos llegar luego a las familias, es bueno hacer este tipo de gestos y que en el fondo son además consistentes con este ánimo permanente que tiene el gobierno de dialogar con todos, con la sociedad civil, con los gremios, con las mesas del Parlamento y nuestra coalición. Se sigue consultando al ministro Ossa entonces respecto de en lo práctico cómo se va a llevar adelante el pago también de este bono. No lo hemos definido, nosotros siempre estábamos atentos a que eventualmente hubiera un tercer trámite, afortunadamente no ocurrió y esperamos publicar y promulgar y publicar lo antes posible. ¿Podría ser esta jornada la promulgación? Bueno, yo creo que no me atrevo a asegurárselo, pero el día de mañana de todas maneras va a haber una promulgación. Ministro, y en la práctica, en cuanto a los plazos de pago, Perdón, no escucho. Los plazos de pago, ministro, para este bono una vez promulgado. Son los mismos plazos que en su minuto establecimos en el proyecto original. Nosotros esperamos que esto signifique que a partir de la próxima semana pudiesen comenzar. Gracias. Perfecto. Es el ánimo del Ejecutivo entonces promulgar cuanto antes para que la próxima semana, ya decía el ministro, pudiesen comenzar los pagos de este bono de 200.000 pesos y también el complemento para quienes tenían entre 0 y 200.000 en sus cuentas de AFP. Escuchamos ahora al senador del Frente Amplio. Sí, me parece bien que se haya aprobado con unanimidad este bono de 200.000 pesos y también me parece bien que se haya rechazado la propuesta original del Ejecutivo de meter más plata a capitalización individual. Mucho hemos dicho en la oposición, no más capitalización individual, no más plata a las AFP. La manera de resolver el problema de las pensiones es con más solidaridad y seguridad social, no con más capitalización individual y más AFP. Por lo tanto, el llamado que yo hago al Gobierno es que se pueda enviar una ley corta, que se separe el proyecto de ley que está en el Senado, una ley corta para financiar una pensión básica solidaria para el 80% de la población que esté por sobre la línea de la pobreza. Eso Chile lo puede hacer hoy y lo podemos aprobar con la misma unanimidad. Y dejemos el debate de fondo sobre cómo superamos a las AFP o los cambios estructurales en seguridad social que necesita Chile. Dejémoslo para el proceso constituyente que se va a elegir ahora, el 15 y 16 de mayo, a los constituyentes para redactar la nueva Constitución en Chile. Muchas gracias, senador Latorre. Interesante lo que planteaba también respecto de dejar el proceso de reforma previsional para el debate constituyente. No escuchamos ahora a la senadora Jimena Rincón, que también participó activamente de este debate porque es miembro de la Comisión de Hacienda, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, la senadora Rincón, que también se refiere a este tema. Lo hemos dicho de manera clara en la votación. Esta es solo una pequeña ayuda a aquellos que se quedaron sin ahorros.
Ustedes comprenderán que recibir 200.000 pesos cuando no tienes nada, nadie puede decir que no significa algo, pero es menos que un ingreso mínimo. Y además es por una sola vez. Necesitamos caminar hacia la renta básica universal de emergencia. Chile tiene que ponerse a la altura de los países desarrollados a los que aspira a parecerse y representar. Pero para eso tenemos que hacer una discusión de fondo. ¿Qué es lo que le queremos garantizar a hombres y mujeres en nuestro país? El miedo, la desesperanza, la angustia es algo que no podemos permitir ni tolerar, menos los que estamos en la política. Y por lo tanto necesitamos discutir esa renta básica universal. Hemos escuchado esta semana a organizaciones, a expertos, a gremios. Vamos a tener mañana lista una propuesta para someter a discusión de nuestros pares de la oposición y eso necesita financiamiento. Y por eso hemos dicho que la reforma tributaria es parte de lo que tenemos que discutir. Bueno, hacía el punto sobre la renta básica universal también la senadora Rincón, evidentemente, que es lo que está empujando la oposición respecto de este debate. Es parte entonces de las reacciones que hemos ido captando aquí en el Congreso una vez despachado este proyecto de ley que ya está en condiciones de ser promulgado entonces. Y con 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones que ha aprobado entonces este bono de 200.000 pesos. Vamos a traer reacciones más adelante. Muchas gracias por tu reporte, Javiera. Enfrentar situaciones de catástrofe es parte del debate.